Vamos a hacerlo en dos partes. Una primera parte que os voy a contar yo sobre Auris, sobre producto propio y luego sobre retos, tema de clonado de voces, estado del arte y demás. Y una segunda parte mucho más interesante, que es la que estáis esperando todos, que es la parte de Pedro, que os va a explicar un poco el estado de las IAs generativas y va a poner algunos ejemplos y casos de uso reales sobre cómo integrarse con OpenAI, cómo funcionan los prompts y demás, ¿vale? Yo soy Enrique, soy un poco el responsable del área de la parte de canales digitales, producto y demás. Está conmigo aquí, para que no lo veáis, Adri, que va a ser un poco el hilo conductor de toda la presentación, que es el responsable del área de innovación, y ha participado un poco en los dos proyectos. Entonces, este primer proyecto es un poco promoción nuestra de Avangarde, de producto propio que hemos hecho y que aquí hay muchas personas que han colaborado. Está Adri, está Eli, pero creo que también está por ahí Juan, también ha colaborado, Alex, no sé si está. Y es un producto propio que desarrollamos durante el año pasado y que este año le estamos dando bastante entidad, ¿vale? Que se llama Auris. Entonces, la idea es contarte un poco qué es, cómo funciona, el caso de uso y cómo trabajamos con Auris, también enseñaroslo y demás, y luego todo lo que queráis probarlo es libre y lo podéis usar y podéis crearos una cuenta gratuita, luego ya tenéis que pagar. Y luego lo que decía, un poco quería, con toda la parte de inteligencia artificial y que ahora está muy de moda, tema de síntesis de voces naturales, que al final es el clonado de voz. Que sí que es cierto que ahora toda la parte de inteligencia artificial está muy de moda, pero la parte de la voz va un pasito por detrás y luego os contaré un poco por qué y también un poco cómo es el proceso de hacer un clonado de voz, el modelo que hay detrás y herramientas y artículos por si queréis echarles un ojo, que la verdad que son bastante interesantes y asustan un poquito. Entonces, nada, la primera parte es la parte del producto nuestro, que es Auris, ¿vale? Auris al final es una herramienta muy enfocada en el mercado español y que surge un poco de un partner que hicimos durante el año pasado con una empresa que se llama Voikers, que están muy centradas en el marketing de audio y en el marketing digital y surge un poco como necesidad o como respuesta, ¿vale? A una tendencia que hay en el mercado. Y es que al final, nosotros, sobre todo en el sector, lo vemos, hay una saturación un poco de pantallas, hay un montón de contenido digital y al final esto se traduce en que en nuestro día a día, en el trabajo, al final todo interactuamos con una pantalla y surge como una necesidad que está surgiendo en el mercado de bastantes iniciativas al final de convertir esto en otro formato, ¿vale? Que es el audio. Y al final lo que te permite el audio, que no te permite una pantalla, es el hecho de estar escuchando a la vez que estás haciendo cosas. Entonces, en base a esta necesidad, ¿cuál es el problema? Sí que es cierto que existen herramientas que te permiten convertir un texto en audio en el mercado, pero hay varios puntos. En el caso del español, con todas sus variantes de acentos de Latinoamérica y demás, no hay ninguna que esté centralizada, ¿vale? Siempre son comodidades o siempre son features que sacan, pero que no es el core principal, ¿vale? Entonces queríamos darle un poco de entidad. Aparte, las que existían en español en estas herramientas eran features y eran voces que no tenían mucha calidad. Y normalmente todos estos contenidos se consumen con los grandes proveedores vía API, ¿vale? Es decir, no hay algo, no hay una interfaz que el cliente lo pueda utilizar fácilmente. Te tienes que crear una cuenta en Google, en Amazon y no sé qué. Con el token tú haces la llamada y sí que puedes generarlo y te da el audio. Pero no hay nada al final para un usuario que no tenga este conocimiento. Y también por este hecho de que no tienen esta interfaz, no acaban siendo escalables, ¿vale? Y acaban siendo todo proyectos ad hoc para empresas. Y tampoco se decía ningún tipo de personalización. Una interfaz web donde yo pueda hacer un player, donde yo pueda poner esto en mi web y demás, ¿vale? En todo esto, lo que surge, en base a todos estos problemas, lo que desarrollamos es Auris, que es esta web de aquí, que luego lo podéis ver, que básicamente lo que permite al usuario es con un texto, seleccionando de casi 80 voces en español que tenemos de todos los proveedores que existen en el mercado y categorizándolas un poco, generar un audio en tiempo real, ¿vale? Y ese audio que tú lo puedas consumir. Entonces, en la landing, como veis, directamente se genera, no sé, entonces esto, lógicamente aquí está muy guay,
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al final esto es un landing comercial, pero luego dentro de la herramienta tenemos un sistema de tiers, de pagos, y lo que te permite es ir gestionando tus audios, gestionando los players y gestionando estadísticas, ¿vale? Tienes un listado de voces, las puedes ir probando, las puedes ir oyendo y viendo cuáles son las que más se adaptan. Que es una cosa que está chula, que no solo permitimos generar el audio como una voz, permitimos meter varias voces, permitimos generar diálogos y demás. Y esto exponencialmente tiene muchísimos usos que luego veremos, ¿vale? También te deja meter sonidos, porque al final las voces tienden a ser muy temáticas y podemos meterle algo de fondo que le deje. También estamos trabajando ahora en meterle sonidos propios de tu marca y demás. Y una parte que te permite generar ese player, ¿vale? El player al final, con una serie de colores y configuraciones, tú lo defines, lo creas y se lo asocias a un audio, ¿vale? Esto al final, con este player y este texto que hemos generado antes, generamos un HTML, que ahora, por ejemplo, estamos trabajando en hacer un plugin de WordPress, y ese HTML tú lo metes en la web y directamente tú con el audio lo puedes reproducir y un blog que tú tengas, una noticia, un resumen de noticias o lo que tú quieras, lo embedes en tu web y le permites a la persona consumirlo de otra forma, ¿vale? Esto es lo que os decía, esta parte de creación del audio que hemos hecho, la verdad que tiene bastante chicha porque al final la funcionalidad de múltiples voces ni en inglés hay herramientas que tengan esto. Entonces lo que te permite es de una manera bastante visual y por tramos y por voces, repitiendo voces, intercalándolas en el texto, generar todo ese texto y todo ese audio, ¿vale? Aparte del audio, lógicamente se puede consumir con un player, pero también se puede configurar, se puede consumir el audio como el WAV y demás. Sí. De todas formas, luego si queréis os enseño la web, ¿vale? Donde el audio está cada vez más presente. Las voces incluso sobre el proyecto se puede ver o ver en la máquina. Es que de aquí, sale por aquí el audio, no sale ahora. Si tienes bajo el audio ahí, No, pues abajo. es que aquí no, lo tiene bloqueado, sale por la tele. ¿Vale? Pero bueno, al final, lo que os decía, esto es la herramienta, de hecho esto es la herramienta cuando lo hicimos en diciembre, actualmente está Adri aquí y es un poco el que lleva, el que lidera a nivel técnico la herramienta. Estamos haciendo más funcionalidades, ahora os voy a contar un poco cuál. Y también, aparte de eso, te deja consumir el WAV y consumirlo por fuera. Y tiene una parte que aquí está presente don Juan Pérez, que montó él, que la verdad que está bastante chula, que esos players que tú pones en tu web te permite ver estadísticas en tiempo real de número de reproducciones y porcentaje media de la reproducción que tiene el audio para saber la retención que tiene entre los oyentes, si está funcionando mejor, peor o igual, ¿vale? Entonces, siendo esto es la herramienta y lo que hemos hecho nosotros a día de hoy, ¿vale? Casos de uso o sitios donde lo hemos implementado, pues aparte, lógicamente, en el blog de nuestra empresa, hemos trabajado con dos. Uno es una revista que se llama Yorokubu, que es de eldiario.es, si no me equivoco, y que lo han utilizado y que están publicándolo en varios. Y también este de aquí, que es 212, que 212 es un blog que es de Javier Zelaya, que es el creador de Podimo, que es una de las personas más influyentes en el mundo del audio y que de hecho también ayuda a implantar Audible, que es el de Amazon en España. Tenemos también ahora, sobre todo, un par de clientes que son agencias de comunicación, llevan comunicaciones internas de empresa. Entonces, esto es el asís de la herramienta. Aparte, os voy a contar un tema de las voces, la síntesis y demás, pero ahora, por ejemplo, ¿qué estamos trabajando? Que este año le estamos intentando dar entidad y lo estamos intentando hacer bien, pues hemos definido un roadmap y líneas que han salido, que aquí está él y, por ejemplo, está colaborando ahora y hay dos chicos nuevos que también van a entrar. Estamos haciendo integraciones con el API de OpenAI para que esos blogs, igual que por ejemplo lo hace Ángel Martín con una web de noticias, te haga un resumen del contenido de una web y sea capaz de generarte el audio con ese resumen. Estamos haciendo sobre todo composición de audios para permitir que no haya limitaciones en el volumen, que por ejemplo eso pasa ahora a partir de 20.000 caracteres, no lo tenemos controlado. También estamos metiéndole una cosa que son las tags que se llama SSML, que es para tema de controlar pausas, entonación, emociones dentro del propio audio como se genera. Entonces, ahora viendo un poco esto, cosas que vienen y cosas que sabemos que vienen y cosas que nos pueden interesar, nos pueden acabar interesando.
es el tema de la síntesis de voz y el clonado de la voz de la propia persona. Es decir, que tú puedas clonar tu propia voz y que esa voz esté disponible para ti dentro de la propia herramienta para que tú puedas generar esos textos, ¿vale? Esto lo tenía un poco en la presentación por contároslo más que nada para que sepáis un poco el tema de la síntesis de voz, pero la verdad que es bastante simple. Históricamente, cómo ha ido creciendo un poco la tecnología, ha pasado de síntesis concatenativa, que al final era, pues, yo grabo una palabra, grabo una palabra, grabo una palabra y luego las voy juntando. Son estas de aquí, de dominios, a selección de unidades, que al final las unidades son las sílabas, o esta parte de aquí que son los dífonos, que los dífonos es una cosa que luego os contaré que es bastante importante, pero el dífono es la transición que hay entre dos letras, es decir, el E y la L, nosotros sabemos que hace un EL, pero por ejemplo en inglés la T y la H con la E sabemos que hace un D, entonces esa combinación de dos letras se llaman dífonos y son los que determinan la complejidad del lenguaje. Para que os hagáis una idea, inglés, español, alemán tienen una variedad bastante distinta. Por ejemplo, creo que en español no sé si hay una especie de 100, pero por ejemplo en alemán hay 400, en inglés hay X, es decir, cada uno tiene sus casuísticas, ¿vale? Luego, al final, distintas formas de hacer la síntesis de voz, por articulatoria y por formantes, que al final están más orientado a características de la voz. Y estas que estamos ahora mismo, que es un poco el estado del arte, que al final es sistemas de deep learning, que están basados en lo que son las redes neuronales, ¿vale? Y quería ver un poco primero que veáis cómo es una arquitectura de un TTS, que al final un TTS es Auris, que Auris es un text-to-speech. Esto es una arquitectura bastante estándar y tiene dos partes, sobre todo si veis aquí en medio y la del final, la historia es que el audio al final es una señal en el dominio del tiempo, es una señal unidimensional y eso hace que para analizarla no sea fácil y por lo tanto para convertir el audio y hacer todos estos cambios de variables hay que transformarla al dominio de la frecuencia, que es esto de aquí que se llama espectrograma de Mel. Entonces, tú lo que haces es, tienes tu transformación de texto a Mel y de Mel a texto, que es lo que se hace, de Mel a WAV, perdón, que es lo que genera el audio, ¿vale? Esto, la arquitectura es bastante estándar porque este texto a Mel se hace con Tacotron, que es un sistema de Google y que es bastante avanzado, es de código libre todo esto, ¿vale? Y las librerías se pueden instalar. Y la del final del espectrograma WAV, por ejemplo, Waveflow es el más estándar, pero Tacotron, por ejemplo, tiene un sistema también para convertirlos a WAV y demás. Esto que veis aquí es una arquitectura de un sistema que hizo a finales del año pasado la BBC, ¿vale? Que lo que querían hacer era clonar voces, pero basadas en cada uno de los distintos acentos que hay en el Reino Unido, ¿vale? Entonces, por eso aquí sale lo del Regional Dataset. Porque ellos al final, esto de aquí y esto de aquí es lo que hace la conversión, pero esta parte que veis de abajo es el modelo, ¿vale? El modelo es lo que alimenta a la red neuronal y es el conocimiento. Es decir, este modelo igual son 1.000, 2.000, 3.000 horas de audio que yo estoy alimentando a mi red para que se base en experiencias pasadas. Entonces, yo alimento aquí esto, que es esto es una red neuronal y yo lo alimento con un modelo y eso de ahí también, ¿vale? Esto lo que os digo, esto de aquí y eso de ahí es código libre, son librerías que se pueden utilizar. Lo complicado es esto, que es el modelo, que al final es el general o ser capaces de tener 1.000, 2.000, 3.000. Ahora, por ejemplo, luego lo veremos. Azuria ha publicado ahora uno y está hablando de 100.000 horas de audio. 100.000 horas de audio que son de estudio, que son grabadas a X frecuencias, sin ruidos, limpias. O sea, es un trabajo muy complejo el tema de los modelos de voz, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia al final de un TTS con un clonado de voz? Pues al final la historia es esta parte de aquí, porque yo tengo que ser capaz de una muestra de la voz, que es esta, de la mía, meterla en el modelo que yo ya tengo y con las experiencias que tengo del modelo, condicionarlas, ¿vale? Esto al final lo que se saca es un parámetro de la voz que más o menos con hay estudios que con unas 4 o 5 tomas de más o menos unos 30 segundos han sido capaz de hacerlo, no muy bien, pero han sido capaz de hacerlo. Y con esto lo que haces es condicionar la red para que se parezca a las características de esto, ¿vale? Lógicamente no va a tener tu entonación, ni va a tener un poco tu prosodia de cómo hablas, pero sí que va a sonar como tu voz, ¿vale? Entonces, sabiendo que esto es un poco cómo se clona la voz, lo que quería contaros un poco es el tema de la red neuronal. No sé dónde tengo eco. Las redes neuronales, que es un poco el concepto que hay detrás
de eso que hemos visto, ¿vale? Del modelo que se alimenta. Al final una red neuronal no pasa más de ser una capa de entrada, una capa de salida y una capa intermedia. Esta capa intermedia puede haber 1 o n y eso es lo que hace la complejidad. ¿Qué es lo que hace una red neuronal? Una red neuronal funciona como el cerebro. Funciona por experiencias pasadas similares. Por lo tanto, todo esto de aquí, que es mi capa intermedia, son lo que yo le he alimentado. Son mis 1.000, 2.000, 3.000 horas de audio, ¿vale? Lógicamente, pues partidas al dominio de la frecuencia y demás, pero lo que yo hago es, tengo nodos y estos nodos tienen valores umbrales. Entonces, la entrada tiene una función correctora y en función del valor que tenga esto con la función correctora, se mete a cada uno de los nodos por experiencia, ¿vale? O sea, por umbral. Es decir, pues imaginaros que este nodo está de 0,4 a 0,2, de este de 0 a 2 a 0,1. No es así, ¿vale? Pero por llevarlo al absurdo. Pues si esto se parece, está entre 0,1 y 0,2, entra aquí. Esto le aplica una función correctora de lo que ha hecho y pasa al siguiente, ¿vale? Estos son 3 capas, pero aquí la idea es que hay infinitas capas. Esto es una red neuronal. Hay varios tipos de redes neuronales. Esta es la recursiva y esa es la convolucional. La recursiva, ¿qué es lo que hace? Que está muy relacionada con el concepto de deep learning y machine learning y demás. Que el nodo, aparte de salir, la salida la retroalimenta en el propio nodo para que aprenda y se autocorrija. Por eso se llama de deep learning, ¿vale? Porque no aprende sola, pero sí se autocorrige y refina los valores umbrales. Esas que salen ahí, que son las convolucionales, se utilizan mucho más en imagen que en sonido, ¿vale? Pero sí que me parece interesante porque en el estudio este que os decía la BBC las utilizan porque la convolución, lo veis ahí, es que es un GIF que lo explica, es una operación entre dos matrices que se hace haciendo como la media más o menos de la matriz y con eso pues sacas una estimación. Eso, por ejemplo, se hace en imagen porque las imágenes, pues no sé si lo sabéis, pero todos los píxeles que veis, la calidad de la imagen es el píxel real, pero si por ejemplo la imagen no se ve bien, no está más pixelado, tiene menos calidad, es porque hay veces que la imagen no es el píxel que es, sino que hay un algoritmo detrás que más o menos asume que el píxel por proximidad del resto debería aparecer de esa forma, ¿vale? Entonces, por eso, cuanto menos resolución, más, eso se llama interpolación, más interpolación tiene que hacer y menos reales, ¿vale? Y más, cuanta más definida es porque va píxel a píxel y cuanto más píxeles tiene más fiabilidad. Entonces, aparte de esta parte de las redes neuronales, un poco para que sepáis cómo se genera ese modelo, esas 1.000, 2.000, 3.000 horas, nosotros esto, por ejemplo, tenemos un poco la experiencia porque hemos colaborado con Voikers que han hecho este proceso para el clonado de una voz y lo que hicieron, lo que hay que hacer, que es lo más importante, es el corpus, ¿vale? El corpus al final es la base y esa base son X mil frases, ¿vale? Que estén fonéticamente balanceadas, es decir, que tengan afirmaciones, interrogaciones, que tengan todas las palabras, todas las entonaciones posibles y demás. Una vez eso está grabado, lo que os decía, eso hay que limpiarlo, normalizarlo, quitarle espacios, grabarlo en X frecuencia y luego eso alimentar la red, ¿vale? Si veis esto, que luego lo comentará un poco Pedro, esto es lo que hace que la voz vaya un paso por detrás del resto de ideas generativas y es que el modelo en texto se reutiliza, el modelo en imágenes se reutiliza porque es un lenguaje universal, pero la voz, la entonación, los dífonos no es igual en español, no es igual en inglés, no es igual en indio, no es igual en chino, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su modelo y cada uno tiene su trabajo. Por eso, las voces en inglés están muchísimo más avanzadas. De hecho, Azure ahora las ha sacado que le puedes poner sentimientos de cómo leen una frase, si están enfadados, si están tristes y demás. Y en español, por ejemplo, esa feature todavía no está, que sí que está en chino, ¿vale? Entonces, eso hace que vaya un paso por detrás porque no es universal y porque avanza en función de la inversión que se hace en ese idioma, ¿vale? Y lo último, ya para acabar con la chapa que os quería contar es cuál es un poco así a grandes rasgos las compañías más importantes. En la parte de text-to-speech, esas son las 3 más grandes, que son Google, Azure y IBM. Pero hay una cosa que ha hecho Azure y lo ha hecho literalmente sacaron su propia inteligencia artificial de clonada de voz en inglés que se llama DALL-E en enero y hace una semana o 2 semanas sacaron DALL-E X, que luego os lo he dejado en los enlaces, que luego compartimos la presentación, que DALL-E X es un modelo multilingüe, pero solo en inglés y en chino, pero permite que tú te clones la voz en inglés y hables en chino. ¿Vale?
Y en la parte de clonado hay dos empresas que son bastante grandes, que son Resemble AI y Decrypt. Decrypt, de hecho, se hizo un poco más famoso porque varios streamers y demás utilizaron un producto suyo que se llama Overdub, que permite clonar la voz y que si lo podéis probar es una aplicación de escritorio, lo que pasa es que está en inglés. Pero que aparte de clonar la voz te permite modular el texto, jugar un poco con la entonación en los puntos del texto y demás, y la verdad que está bastante guay. Y nada, lo último os dejo por aquí un poco eso, lecturas de interés. También os he dejado la URL de Auris, por si le queréis echar un ojo, probarla, tocar y demás, que la verdad que no es porque la hayamos hecho nosotros, pero está bastante guay. Y nada más, eso es un poco todo de mi parte y dudas, ruegos, preguntas y lo que queráis.